el respeto y tolerancia, que es algo muy importante, porque tal vez vas a ver comportamientos que no van con tus valores, volver a tener esa apertura, o sea, ver con otros ojos, tener una alta autoestima, de entender quién eres, de dónde vienes, cuáles son tus fortalezas, qué más puedes lograr, ¿no? No te puedes estar peleando con la persona que tiene otra forma de pensar, sino llegar a un acuerdo. Los alemanes son muy respetuosos con otras personas, porque así es su cultura, no es que sea malo o bueno, es cultura tipo nórdica, poner distancia y sobre todo distancia física. Las veces que he regresado a México, pues sí soy otra. Tu esencia sigue siendo la misma, pero un poco tu personalidad te tienes que amoldar al lugar donde vives. Tal vez ahora mi comunicación es un poco más directa. Yo en ese pensamiento cultural pensaba, es que le caigo mal porque no me está haciendo la plática o me contesta muy frío o con una respuesta corta. Dentro de mi formación intercultural aprendí, entre varias cosas, eh, la regla platino, porque conocemos la regla de oro que dice, trata a los demás como quisieras tú ser tratado, pero la regla platino dice, trata a los demás. Bienvenidos a su podcast favorito, Hablando Sin Filtro. Yo soy Carlos Camacho. Bueno, como cada semana, hoy tengo una gran invitada. Hoy desde Alemania, Gabriela Fink Ochoa. ¿Cómo estás, Gaby? Muy bien, Carlos, mucho gusto, gracias por la invitación, muy feliz de estar aquí contigo en tu podcast. Hombre, bienvenida, Gaby. Pues bueno, hoy vamos a hablar de un tema particular, pero ¿por qué antes de que arranquemos no nos cuentas a qué te dedicas? ¿Qué es esto de facilitadora global intercultural? Pues mira, te cuento, te doy un poco de mi historia profesional. Yo tengo casi 20 años en el área de marketing tradicional y digital, pero por cuestiones de la vida, sobre todo creo que cuando emprendes nuevos retos, me encontré con esta formación para ser facilitadora global intercultural, que de hecho es una formación para ser entrenadora intercultural. Lo que significa es de que a través de talleres hago algunas dinámicas y actividades con gente que quiere venir a vivir a Alemania, sobre todo de Latinoamérica o Estados Unidos, preferentemente que hablen español o inglés, y que mayormente han sido contratados por alguna empresa alemana o que se van a establecer a vivir aquí en Alemania. Entonces, con esto yo les doy herramientas para que ellos puedan tener una vida más armoniosa e integral en su nuevo país de acogida. O sea, y esto es darles herramientas interculturales, ya sea para que puedan desarrollar sus habilidades cognitivas, sentimentales y de comportamiento, porque se van a enfrentar a nuevos retos desde choques culturales, es una cultura distinta, es otro idioma, la comunicación, por ejemplo, puede ser más directa, más que nuestros países latinoamericanos, esto de los choques culturales o también que en la misma empresa o a donde van a vivir o trabajar, van a estar con personas de distintas nacionalidades de todo el mundo. Entonces, cada quien tiene lo que se llama un bagaje cultural y de comportamiento distinto. Entonces, la idea es de que la gente tenga estos recursos para poder llevar mejor el trabajo hacia adelante y sobre todo su propia vida personal y profesional. Wow, qué interesante. ¿Y tú cuánto llevas en Alemania? Pues casi 7 años. Ok, ¿y cómo fue para ti, o sea, ese primer choque cultural precisamente? O sea, porque pues parece como, o sea, para todo el mundo es como, ay, qué buena experiencia llegar a un nuevo país, conocer otra cultura, etcétera. Y piensas que es un proceso muy fácil, ¿no? De alguna manera, como que te emociona de alguna forma estar en una sociedad nueva, en una cultura nueva. Pero esto que comentas es importante, ¿no? O sea, ese choque de repente, y más en una cultura como la alemana, como bien dices, que es más fuerte, quizás más fría, a Ujú. diferencia de la latinoamericana, ¿no? Que es una cultura de alto contexto, ¿no? Donde tenemos más, no sé, otro tipo de formas de acercarnos a las personas, ¿no? Para ti, ¿cómo fue, o sea, esos primeros meses en Alemania? Pues mira, para eso me tengo que remontar un poco en mi historia personal, porque yo era una persona que trabajaba en corporativos, o sea, llevaba una vida regular y en algún momento quise despegar las alas y hacer otras cosas con mi vida. Entonces decidí renunciar a mi trabajo. Yo estaba trabajando para Hewlett Packard por casi 6 años y estaba entre estudiar una maestría en Inglaterra o irme a viajar por el mundo. Así que por distintos motivos decidí hacer un viaje por el mundo en motocicleta.
Entonces, para ello, primero tuve que aprender a andar en bicicleta a mis 32 años en esa época, y después tomé cursos para andar en motocicleta y arranqué mi viaje en Barcelona, compré una motocicleta segunda mano, digamos, y empecé a hacer un viaje. También fue un poco inocente hacer este viaje porque no sabía mucho de mecánica, aunque había tomado cursos para andar en moto, pues no es tan fácil, ¿no? Mis habilidades no eran tan arduas, pero me enfrenté a eso porque yo quería, siempre quise hacer un viaje largo por Europa, siempre me había llamado la atención y había viajado un poquito, entonces quería visitar museos, quería visitar a los amigos que había hecho, y ahí me enfrenté con gentes, bueno, personas de distintas culturas, distintos pueblos, distintos idiomas. Entonces creo que eso me dio como las bases de lo que iba a ser mi vida en Alemania. Entonces, bueno, durante ese viaje conocí a un chico alemán, el cual ahora es mi esposo y es la razón principal por la que estoy ahora viviendo aquí en Berlín. Pero cuando llegué aquí, empecé a vivir en casa de mis suegros, porque mi novio en esa época también andaba haciendo un viaje en moto, entonces, bueno, para llegar a vivir a Alemania, pues era en casa de los suegros. Entonces, la cuestión es de que ellos viven a las afueras de Berlín, digamos, como en los suburbios alemanes, digamos, del lado este. Entonces, yo soy la primera extranjera en esa familia. Y uno de los primeros choques culturales era el idioma, porque mi suegra no habla inglés. Así que era difícil. Y siempre, pues, la suegra y los suegros, pues, son como los de la casa y pues siempre hay que respetarlos y para ellos tener una buena comunicación. Entonces la Claro. comunicación fui más allá del idioma y hice una comunicación más con mi comportamiento, cómo los trataba, cómo me trataban. Y otro punto es de que cuando estás viajando, eres un viajero, eres un poco nómada, entonces no te estableces, no alcanzas a vivir la experiencia del estilo de vida del lugar donde llegas. Solo tienes alguna probadita, por eso también es emocionante, porque te enfrentas a cosas nuevas y es como algo divertido. Y si haces algo erróneo, entre comillas, pues no pasa nada. El otro día te vas a ir a otra ciudad, a otro lugar. Lo mismo cuando eres turista o hasta cuando eres un viajero de negocios, ¿no? Entonces, bueno, mis primeros meses fueron así, y pues sí, fue un reto porque me enfrenté a una nueva realidad, nuevas costumbres, otro horario hasta de comida, otro tipo de sabores, otro clima, otros colores, otro paisaje. Entonces, sí, sí fue un reto personal, sobre todo porque había estado viajando en moto por 12 meses por Europa y por el sureste de Asia. Entonces era muy independiente, tenía como toda esta libertad y después llegar a vivir a una casa familiar, que yo nunca había vivido con otra familia más que la mía, con otra cultura, lo que te digo, otra familia. Entonces sí fue un reto importante en mi vida. Claro, aparte con esta ilusión, ¿no? De encontrar el amor, vivir en Europa. O sea, al final, de nuevo, o sea, esta pregunta es como, ¿cómo lo viviste, no? O sea, primero en esta parte de la ilusión y luego enfrentarte a alguna realidad donde dices, puta, extraño mi país, un México donde, pues, como que hay mayor apertura, hay un montón de cosas, tienes mayor libertad, probablemente ya no estabas quizás en la casa de tus padres. O sea, ¿qué implica un cambio de esa naturaleza? Y a ti que, o sea, hoy en retrospectiva, o sea, ¿qué significó para ti? O sea, ¿qué dirías hoy que fue la parte crucial en tu vida tomar esa decisión? Uy, mira, son muchas respuestas para estas preguntas. Obviamente cuando llegué tenía la ilusión de estar con mi novio porque nos conocimos en el viaje, cada quien siguió por su viaje, nos reencontramos en los Balcanes, viajamos juntos por un par de semanas, entonces también apenas nos estábamos conociendo para tener una relación, porque cuando yo me fui a Vietnam tuvimos relación a larga distancia, que también es un reto en una pareja, etcétera. Entonces, bueno, cuando me invitó a venir a Alemania, así como, bueno, pues vamos a pasar tiempo juntos y a ver qué pasa, pues es esta ilusión del amor, ¿no? Pero como repito, llegar a una casa familiar y es una zona habitacional, o sea, residencial, hay puras casas, casi no hay cafés, casi no hay extranjeros en esa zona, entonces pues me sentía un poco rara, además era finales de invierno, todavía hacía frío, yo traía mi ropa de viaje también. Eh,
Entonces, ahí fue como, pues te digo, como enfrentarme a una nueva realidad. O sea, por un lado estaba muy contenta de estar con mi novio, seguir conociéndolo, pero vivir con otra familia y sobre todo que no nos podíamos comunicar correctamente. Y obviamente los alemanes son muy respetuosos con otras personas, o sea, porque así es su cultura, no es que sea malo o bueno, es cultura tipo nórdica y de respeto, o sea, de poner distancia y sobre todo distancia física. Entonces no es como en México de que te presentan a alguien y ya lo saludas de beso, le das un abrazo, le dices bienvenido, pásate, ¿qué quieres de comer, de tomar, la, la, la? Obviamente siempre me ofrecían cosas, ¿no? Pero era una forma más rígida, o sea, no tan cálida, porque así es la cultura. Entonces, yo que venía de enfrentar distintas culturas y que ya empezaba, como ya empecé a vivir en Alemania, pues empecé a extrañar más a mi familia, a mis amigos, mi México, porque sí es cierto eso de que como México no hay dos, entonces se trae a México en el corazón. Pues sí, fue un poco difícil, pero tengo que decir que soy muy afortunada porque tengo una familia, especialmente mis suegros, han sido abiertos. Obviamente entre ambas partes hemos tenido que platicar y enfrentar ciertas cosas para entendernos los unos a los otros. Entonces, alguna vez, después de muchos meses que estuve viviendo todavía con ellos, no sé, alguna vez trajeron un tequila, o sea, como cosas de México, ya sabes, consiguieron un sombrero, una banderita de México, venía en alguna ocasión Día de Muertos y me dijeron, bueno, vamos a hacer como Halloween Día de Muertos, que ellos tampoco celebran Halloween como tal, pero tuvieron esos detalles. Entonces, pues al paso del tiempo yo también empecé a aprender alemán, sobre todo para comunicarme pues, con la suegra, porque era imposible comunicarnos, o sea, era muy Claro. difícil. Yo sabía cosas básicas de alemán, muy básicas, que no te puedes comunicar. Entonces yo hice ese esfuerzo, porque eso era algo también de mi parte, yo estaba llegando a su casa. Entonces, te digo, fue como una cosa era yo misma como persona, qué estaba haciendo, qué iba a hacer, porque en ese momento no sabía qué iba a hacer de mi vida. Otra era mi relación de pareja y otra era mi relación con estos padres alemanes, que al final es una relación distinta. Claro, o sea, tú podrías decir que eres otra Gabriela viviendo en México a la Gabriela que vive en Alemania respecto a la manera en que se relaciona con esta sociedad. Sí, por una parte, anteriormente lo que mencionabas de cómo lo veo en retrospectiva, em, creo que yo también siempre quería vivir en Europa, pero pensaba en ciudades como Barcelona, Ámsterdam o Londres, que también son distintas entre sí. Una de las cosas importantes es de que cuando uno tiene deseos y sueños que sí se pueden cumplir, tratar de ser lo más específicos posible. Y no que me arrepienta de estar en Alemania, porque es un reto y ahora soy feliz. Bueno, cada vez me voy adaptando más, ¿no? El punto es de que tal vez hubiera sido más específica, porque yo pedía, sí, quiero conocer al amor de mi vida, que es extranjero, etcétera, etcétera, pero tal vez no especifique de qué país o de qué idioma, digo, hablamos inglés entre nosotros. Pero la cuestión es de tener también esta apertura a nuevas culturas, nuevos países, nuevos retos. Y en retrospectiva creo que no sé, creo que hubiera tenido más introspección de mí misma porque en algún momento estaba muy perdida y no me di tiempo de como de aterrizar y de saber cuáles iban a ser los siguientes pasos. Empecé a improvisar. Entonces Claro. creo que también es importante en el camino de la vida tomarse un tiempo, porque esto va a pasar siempre en la vida, ya sea con hijos, con un casamiento, un nuevo trabajo, un viaje largo, etcétera, tomarse un momento como para aterrizar de, a ver, ¿qué quiero y para dónde quiero? O necesito un par de días para desconectarme de todas las ideas y escribir, a ver qué quiero, para dónde va, cuáles son los planes que tengo seguro, qué quisiera hacer, etcétera. Eso es como mi retrospectiva. Y la otra pregunta que me hacías, de México, sí. También las veces que he regresado a México, pues sí soy otra y sobre todo mi familia, especialmente una de mis hermanas me lo ha dicho, que he cambiado y naturalmente cambias porque
tu esencia sigue siendo la misma, pero un poco tu personalidad te tienes que amoldar al lugar donde vives, aunque sigas siendo tú, pero por ejemplo ahora me presentan a alguien aquí en Alemania y no le voy a dar un beso inmediatamente porque así no va, es irrespetuoso, es otra cultura. Entonces también ahora cuando voy a México y me presentan a alguien, o sea, sí doy la mano, pero ya no es tan Supuesto. impulsivo saludar de beso. Y es un ejemplo bastante burdo, ¿no? O tal vez ahora mi comunicación es un poco más directa y tal vez antes era más como lo que se llama cantinflear de, oye, es que tal vez estaba pensando que si te gustaría, o sea, ya soy un poco más directa de, oye, ¿cómo es? ¿Hacemos esto o esto? O sea, sí o no. Y pues vas cambiando, te vas adaptando, pero sigues teniendo tu esencia. O sea, y por ejemplo, de las cosas que más me gustan es de que estamos en una situación y, por ejemplo, hablo español con mi familia o ahora hablo español con mi primer hijo, al mismo tiempo hablo inglés con mi esposo, pero puedo hablar alemán también con la familia de mi esposo o si estamos en un supermercado, lo que sea. Y eso también es increíble, tener esta facilidad de cierta forma de poder cambiar de idioma al mismo tiempo. Pero obviamente es un proceso. Yo sigo aprendiendo alemán en este caso. Claro, claro, es que es como me vienen algunas reflexiones. O sea, una es esta idea de que pareciera que cuando vivimos, y sobre todo para la gente que nos escucha, ¿no? O sea, vivimos en un contexto y creemos que nuestro contexto es así, ¿no? O muchas veces vamos con esta idea de es que yo soy así y ni modo, me tienen que aceptar como soy. Pero como cuando encajas o en tu caso vas a una cultura nueva, no puedes hacer como me tienes que aceptar como soy, porque al final, pues tú mismo te estás excluyendo, ¿no? Y más para los latinoamericanos que tendemos a ser como muy prejuiciosos, ¿no? De repente es como interpretar todas las cosas que están pasando. Ya me vio feo, ¿no? ¿Ya viste ese? Seguro le caigo mal. Uy, no, mi suegra seguramente me odia porque soy latina, porque no sé qué. O sea, es súper fría, ¿no? No me voltea ni a ver. O sea, ¿cómo uno empieza a interpretar cosas, ¿no? O sea, ¿cómo fueron esos, o sea, justo esta parte del choque cultural en donde justo esto de que hablábamos del alto bajo contexto, donde el mexicano o el latinoamericano tiende a darle mucha vuelta a las cosas, y un alemán que es súper directo, súper franco y que no quiere que le estés dando mucho rollo, ¿no? O sea, ¿qué Ay, implica este tema de los prejuicios? tengo tantos puntos. Obviamente con algunas personas yo decía, es que le caigo mal, pero no era que le cayera mal o que le cayera bien, o sea, simplemente no me conocía y tampoco se interesaba tal vez por acercarse a platicar o era muy neutral, pero yo en ese pensamiento cultural pensaba, es que le caigo mal porque no me está haciendo la plática o me contesta muy frío con una respuesta corta, pero tal vez así es esa persona, o sea, por ahí dentro de mi formación intercultural aprendí entre varias cosas eh, la regla platino, porque conocemos la regla de oro que dice, trata a los demás como quisieras tú ser tratado, pero la regla platino dice, trata a los demás como ellos quisieran ser tratados, porque tal vez tú quieres ser tratado, que te den apapacho, que te abracen, pero la otra persona no quiere eso, entonces tienes que aprender a leer y a conocer a la otra persona, y la otra persona puede ser, en mi caso, un familiar extranjero, un colega de trabajo de otro país, eh, un compañero de la escuela de idiomas que viene también de un país con una situación totalmente distinta a la tuya. Entonces es aprender eso también. Y sobre todo, por ejemplo, yo ahora vivo en Berlín y Berlín es una de las ciudades multiculturales más grandes del mundo. Y aquí conoces gente o en el transporte público o en el kinder de tu hijo o en el trabajo, gente de distintos países, no solo de Latinoamérica, Estados Unidos y Canadá, sino también de África, de Asia, de Australia, de países nórdicos, de países que vienen en situación de conflicto muy fuerte o con tradiciones o costumbres arraigadas que son muy distintas a las que estamos acostumbrados tal vez, y hasta cómo hablan, su forma de actuar, es tan distinto que aprendes, tienes que aprender y al final cosas que conectan es la comunicación intercultural, que no es solo el idioma, sino también ese comportamiento, esa forma de entender las cosas. Entonces te abre mucho la mente y por eso creo que es muy importante tener
estos recursos para tener las habilidades interculturales para que puedas llevar una vida armoniosa, porque en ciudades o países como donde estoy ahora te enfrentas a estas personas o aquí empecé a trabajar en lo que se llama startups, donde el idioma principal es el inglés. Y aunque ese es el idioma principal, los comportamientos son distintos. Me tocó trabajar con gente de Afganistán o que los papás eran de Pakistán o de India y algunos eran muy competitivos también, entonces es otra personalidad, otra forma de actuar. Tal vez yo era muy, no sé cómo decirlo, profesional de cierta forma y ellos, aunque eran también profesionales, pero tenían otros comportamientos que para mí era como no go y tienes que aprender a hablar, a comunicarte con esta gente, porque lo que se necesita es que estás trabajando en el mismo lugar y tienes que sacar adelante el proyecto o estás conviviendo con esa persona todos los días. Entonces es importante saber cómo lidiar y cómo convivir, porque también tienes que llevar una vida plena, ¿no? No te puedes estar peleando con la persona que tiene otra forma de pensar, sino llegar a un acuerdo. Claro, totalmente. Oye, y después de que tú empezaste a estudiar estas cosas y que te empezaste a certificar y que ahora ayudas a otras personas a poder encajar fácilmente o, bueno, tener menos impacto ahí con estos choques culturales, o sea, ¿qué aprendizajes nos podrías dejar? O sea, no solamente en términos de las personas que llegan a Alemania, sino, o sea, me interesaría también tu experiencia para que nos abras esta perspectiva, porque yo creo que es súper valioso a la gente que de repente nos enfocamos en solamente pensar en cómo somos o no poder entender a las otras personas, ¿no? Que creo que lo valioso de esta charla podría ser hacia allá, o sea, cómo uno de repente empieza a romper estas brechas, incluso mentales, y te permite pues expandirte de una manera distinta, ¿no? Poderte vincular con otro tipo de personas. Pues mira, como dice mi mentora, Nancy Bravo, con quien tomé esta formación, tienes que ponerte unos lentes interculturales. Lo que significa es abrir tu visión y abrir tu mente para estas costumbres, tradiciones, personalidades diversas. Y primero tener eso, tener esa apertura. También, obviamente, el respeto y tolerancia, que es algo muy importante porque también a veces tal vez vas a ver comportamientos que no van con tus valores, pero tienes que respetar, o sea, es también algo importante, no importa de dónde vengas, pero debes de respetar y tolerar a los demás, eso es importante y eso es un valor que todo mundo debería de tener y enseñar a los más pequeños eso, y que te vas a enfrentar a diversidad de idioma, comportamiento, orientación sexual, costumbres, tradiciones, y es lo mismo, volver a tener esa apertura, o sea, ver con otros ojos, pero tú también tener una introspección hacia ti mismo para conocerte y valorarte, para que tú también estés fuerte en el sentido de tener una alta autoestima, de entender quién eres, de dónde vienes, cuáles son tus fortalezas, qué más puedes lograr, qué más puedes hacer, porque tal vez nos ha pasado a muchas personas que venimos a un nuevo país y en ciertas formas tenemos que empezar de cero y a veces tal vez en tu país de origen eras un profesional ya con experiencia y aquí vas a la escuela con tu mochila a aprender alemán y es como empezar a aprender matemáticas, porque es algo nuevo. Entonces, tal vez también tener esa humildad y esa paciencia con uno mismo de que sigues aprendiendo, porque tal vez en algún antiguo pensamiento uno decía a tal edad, pues ya no puedes aprender más, que tienes tu vida hecha, chao. Pero eso no es cierto. También aunque sigas viviendo en el mismo país, ciudad donde naciste, puedes seguir aprendiendo. Y aprender es un mundo diverso, expandido y grande, desde idiomas, comportamientos, culturas, otra carrera, manualidades, lo que quieras. Entonces también eso es la vida, entender que al final eso es la vida, seguir aprendiendo y seguir aprendiendo de ti mismo, porque también uno como persona va cambiando y se va adaptando. Claro, 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 esta parte de adaptarse es fundamental, ¿no? O sea, y qué interesante, ¿no? Esto que comentas a mí siempre lo he pensado, ¿no? Que de repente nos han vendido esa idea de que tú tienes que lograr ciertas cosas y de repente, sobre todo en temas profesionales, pues llega un momento en que ya eh, tienes que profesionalizarte en algún tema, ¿no?
Y a veces es como esta oportunidad de, pues no necesariamente, o sea, puedes hacer cosas nuevas, ¿no? Puedes aprender cosas nuevas, puedes encontrar una nueva habilidad que quizá no habías explorado y ante darte la oportunidad simplemente de interactuar con alguien, o sea, esto de la regla de platino me parece súper valioso porque sí, justo lo más común es, pues trata a los demás como quieres que te traten, pero es cierto, o sea, no necesariamente las personas están acostumbradas a ser tratadas como a ti te gusta, ¿no? Y entonces esa parte de la interculturalidad, que no solo aplica cuando estás en otro país, o sea, si lo vemos puede aplicar en cualquier parte en donde vivas, ¿no? O sea, con tu vecino, con tu pareja incluso, o sea, a veces no tratamos a la pareja como quisiera ella o él que los tratásemos, ¿no? O sea, y aquí vamos a entrar en temas de pareja, por ejemplo, contigo, en esta cultura tan rígida, tan directa, tan de no hacerla de a pedo quizás tanto, o sea, ¿cómo lo viviste? O sea, ¿para ti resultó complicado este tema de interactuar, de las discusiones que tienes en pareja con un alemán? Pues mira, para empezar, mi pareja, él es, él es particular. No diría que es un alemán Alemán típico. tradicional, Ok. un típico. Eh, yo creo que él tiene su propia personalidad. Creo que también le ayudó que estuvo viviendo y trabajando un par de años en Australia, viajando por ahí. Eh, y, por ejemplo, nosotros nos comunicamos en inglés, como mencionaba. Obviamente, siempre hay discusiones, porque uno tiene discusiones hasta con uno mismo para ponerse de acuerdo con algo, etcétera. Y pues nuestra forma de comunicarnos es en inglés. O sea, a veces, obviamente, ha habido momentos de frustración, porque yo me expreso mucho mejor en mi idioma materno, que es el español, que tiene un montón de adjetivos y formas de expresarse que llega a esos momentos de que no sabes cómo decirlo, porque tal vez uno explota, pero bueno, hemos aprendido a sobrellevarnos. Obviamente su familia siempre nos decía, tienen que hablar en alemán para que Gaby aprenda mejor alemán, pero al final nosotros les dijimos, especialmente yo, que preferíamos mantenernos en el idioma inglés porque es el idioma en que mejor nos comunicamos y para mí también es más importante mantener una saludable relación que aprender el idioma, porque el idioma lo estoy aprendiendo con la familia, en el trabajo, en la vida diaria, cursos, bla, bla, bla. Entonces, para mí eso es importante. Eh, y también afortunadamente estoy con una persona que es abierto a conocer otras culturas, en este caso la mexicana, porque también viene por ahí un tema puntiagudo, que es la religión. O Ujú. sea, pues por aquí, en el caso donde estoy en mi familia nuclear, ahora que estoy formando, pues yo soy católica y tal vez él es ateo, pero es muy abierto porque cuando fuimos a México yo quise bautizar a nuestro primer hijo y para él estuvo bien, estuvo en la plática prebautismal, entiende un poco más español, también le he echado ganas en eso. Entonces creo que eso es importante, tener ese respeto de la persona con la que estás, que tenga esta apertura y que no va a ser algo como, solo porque tienes esta religión, vamos a ir a misa cada 8 días, pues sí o no, pero hay tolerancia y comunicación y respeto. Entonces eso nos ha ayudado y sobre todo tener esos momentos también de paciencia, de que tal vez él o yo queremos comunicarnos de cierta forma y no podemos, a la otra persona no entiende, o es otro punto de vista, o cómo decir las cosas. Puede haber confusiones también, aunque lo digamos en inglés, pero es cómo se dice. Tal vez yo me lo puedo tomar personal. Entonces, lo bueno que tenemos es que nos seguimos comunicando así de, oye, me lo tomé personal, ¿por qué me dijiste esto? Siento que me estás ofendiendo. No, pues yo lo que quise decir fue tal, tal. Y es también una forma de seguir aprendiendo y conociendo a la otra persona y su cultura. Claro. Esta parte de aclarar, ¿verdad? Las cosas, o sea, muy puntualmente. Y el lenguaje no verbal también influye en este, en estos choques interculturales. ¿Cómo lo has vivido esa parte? Pues sí, también, o sea, en temas de pareja vuelvo al mismo. Afortunadamente él es muy abierto, entonces también tal vez es una persona no detallista, no romántica, pero sabe que yo soy más, lo que se dice touchy, de que me gusta más como abrazar. eh, entonces también es como, ¿cómo decirlo? Como amalgamarnos. O sea, él también está abierto en eso.
Obviamente ese lenguaje no verbal, cuando tal vez alguno de nosotros está molesto o está estresado por alguna cosa, entonces el otro como que le baja dos rayitas a la intensidad y tampoco te vas a poner como estresado. Entonces también es una forma de leernos mutuamente y es de conocer a la persona y vuelvo a lo mismo, de conocerse a uno mismo y que uno mismo independientemente va evolucionando también porque vas aprendiendo cosas, tienes otros intereses, pero te comunicas con tu pareja porque al final quieres seguir caminando al lado hacia lo mismo. Entonces, tal vez adaptar ciertas cosas, ciertas metas, ciertos deseos, ciertos sueños, y es comunicarse. Claro, qué importante. Y con los hijos ahora, ¿cuántos años tienen tus hijos? El mayor en enero cumple 3 y el segundo van a ser en marzo. Ah, bueno, son pequeños, bueno, más bien muy pequeño el de 3. No, o sea, te iba a preguntar, o sea, cómo ha sido justo la inserción también en todo este proceso, pues, o sea, porque se me hace súper interesante, o sea, yo he conocido niños que de repente hablan 5 o 6 idiomas y digo, wow, o sea, 5 años, ¿no? Entonces, o sea, tu hijo, pues ya en 3 idiomas a los 3 años, o sea, como teniendo esta interculturalidad desde la cuna, ¿no? O sea, es interesante también cómo viven, ¿no? Estos procesos y cómo también tienen esta capacidad quizá de relacionarse diferente en una sociedad como esta, ¿no? Pues mira, es súper interesante. Puedo decir que hace un par de años viajé a Ámsterdam y me quedé con una familia que es una amiga de mi hermana y ahora es mi amiga, donde, digamos, la mamá es mexicana, el papá es holandés y tienen dos hijos, ¿no? Que ahora deben de tener, no me acuerdo, 9, 11 años por ahí. Y a mí me fascinó porque estuve con ellos en dos etapas distintas de su vida. La cuestión es de que cuando estaba con ellos hablaban también tres idiomas y para mí era fascinante porque no había experimentado algo así en real life, digamos, ¿no? Entonces también ese fue uno de mis sueños, tener una familia políglota. Y ahora con el pequeño, pues sí es muy curioso. Él habla bien español y alemán, entiende inglés, pero no lo habla como tal. Entonces yo lo hablo en español a él y mi esposo le habla en alemán. Y cuando estamos en casa, pues mi esposo y yo hablamos en inglés, pero cada uno le responde al pequeño en nuestros idiomas maternos. Y creo que eso ha ayudado también a que él tenga activo los idiomas. Claro, Obviamente el alemán lo tiene en su mayoría porque en el kinder es un kinder alemán, porque no hay muchos kinders bilingüales, digamos, español-alemán, no es difícil conseguir lugar, etcétera. Entonces tiene mucha retroalimentación en alemán, también con la familia alemana, con los vecinos, etcétera. Yo trato de a veces juntarnos con amigos que hablen español, yo le hablo en español, o sea, yo hablo todo el tiempo, que creo que eso ha ayudado a él y a mi esposo a que mejore también su idioma castellano. Obviamente a veces me frustra que me conteste en alemán, mi pequeño, pero sé que su idioma es su idioma natal y va a tener los dos idiomas como tal. Entonces, muchas veces como, en este caso, como madre o padre que tenemos digamos, el idioma minoritario, que se le llama así, nos podemos sentir tristes, frustrados o impacientes o sentir que nuestros esfuerzos no dan fruto. Pero lo que sí es cierto de cosas que he leído, de personas que sigo especialistas, es que tenemos que seguir hablando nuestro idioma. Tal vez el pequeño o nuestros hijos nos van a escuchar hablar en inglés o en alemán con otras personas, pero seguir hablando en el idioma materno nuestro con ellos. Todo el tiempo, en cosas pequeñas, en descripciones, en cuentos, etcétera. Entonces, claro. eso también es importante y es una inversión para ellos de que van a tener dos, tres idiomas desde pequeños. O sea, es un regalo de la vida. Bueno, está padrísimo. Oye, Gaby, ahora pasando a otra parte de esta conversación, o sea, sé que también, bueno, igual te contacté más bien a través de una buena amiga, Paola, que están como en un programa de mujeres, ¿no? Alrededor del mundo, que hacen diferentes actividades. Cuéntame un poquito cómo fue eso también y qué significa para ti también poderte vincular de esta manera con otras mujeres que también hoy están emprendiendo, haciendo cosas interesantes, ¿no? Pues mira, es también, a veces las cosas se van acomodando de una forma increíble. Yo me metí este año a través del Instituto Mexicano Instituto para Mexicanos en el Extranjero.
Creo que cada año tiene una convocatoria que se llama Programa para Mujeres Emprendedoras para distintas ciudades en todo el mundo. Entonces, justo en esa época yo estaba empezando con mi formación intercultural, porque justo yo estuve trabajando muchos años en startups, como mencionaba, aquí en Berlín, pero pues bueno, por situaciones, pues ya dejé de trabajar y siempre he querido buscar como otros caminos, otras alternativas, y justo llegó esto de la interculturalidad que me encanta, me fascina y lo vivo. Entonces, supe de este programa y me metí, o sea, metí mi solicitud, etcétera, y empezamos a tener algunos webinars a través del instituto y junto con NAFIN y algunas otras organizaciones de cada ciudad, donde nos han estado dando, o hubo un tiempo que nos estuvieron dando webinars sobre emprendimiento, temas de marketing digital, negocio, un poco de cómo armar un plan de negocio, a través de algunas herramientas que tienen ahí. Hay una que se llama Dream Builder, que me parece que se desarrolló en Estados Unidos. Te van contando con historias cómo crear un emprendimiento. Hay algunos test, algunos exámenes para que tú también sepas cómo crear como lo que se llama el elevator speech, cómo vas a vender tu negocio, qué es lo que quieres hacer, quiénes van a ser tus clientes. Entonces, eso también me parece muy importante porque sobre todo creo que para mujeres migrantes a veces puede ser un poco complicado reinsertarte en el mercado laboral, sobre todo de la profesión que tienes, porque hay muchas cuestiones, idioma, experiencia en ciertos mercados, etcétera. Entonces creo que siempre tenemos el ímpetu de hacer cosas por nosotras mismas. Okay. Y esta es una muy buena opción porque he conocido mujeres muy creativas, tipos de negocio que no me hubiera imaginado, no solo venta de productos, sino también como de servicios, digamos como el que yo estoy haciendo. Y creo que es muy importante que exista esto en todo el mundo, porque como estaba mencionando, podemos seguir aprendiendo y podemos seguir mejorando también lo que ya sabemos, o podemos innovar o traer cosas que pueden servir para distintos grupos de personas, etcétera. Qué interesante. Oye, y esta parte de ser mujer en otro país, o sea, ¿hay diferencias respecto a cómo se insertan los hombres o las mujeres? ¿Ves algún tema ahí en términos de equidad de género, de que sea más común que lleguen mujeres por el trabajo de sus esposos o al revés, que lleguen hombres por el trabajo de las mujeres y eso limita o potencia de alguna manera? ¿Cómo se vive en ese sentido? Pues mira, he visto diversas cosas. He visto muy poco. Por ejemplo, un caso es que una colega de Estados Unidos la transfirieron de Boston a Berlín y el esposo fue el que se quedó como con licencia de paternidad para cuidar al hijo mientras ella trabajaba, porque ella era la que tenía el empleo seguro como tal. Pero creo que la mayoría de personas que he conocido han sido o son mujeres las migrantes las que vienen. En teoría hay equidad de género, pero creo que sigue habiendo diferencia, incluyendo los salarios también. Normalmente en Alemania, cuando estás en una entrevista, no te pueden preguntar cosas personales como si estás embarazada, te vas a casar, piensas tener más hijos. En teoría no se puede. Tal vez si lo hacen, tú tienes el derecho de no contestar porque aquí respetan mucho el derecho de la privacidad de la persona. Y se supone que eso no tiene que interferir. O sea, tú puedes estar embarazada y aplicar a trabajos y si no te preguntan, pues sigues adelante, ¿no? Como tal. Claro. Pero aquí también lo que se está luchando mucho es por la diversidad de género, por toda la comunidad LGTB, también para que sean incluidos en las empresas y en los negocios. Entonces se están teniendo más apertura a ese tema también, que me parece importante y vuelvo a lo mismo, ahí también que siga existiendo el respeto y la tolerancia, tanto de la comunidad como personas heterosexuales, etcétera, que exista y creo que todos podemos aprender los unos de los otros porque el tema de diversidad no es solo de edad, etnia, raza, religión, color de piel, nacionalidad, también hay diversidad de experiencia en el trabajo, si has trabajado en el extranjero, si tienes experiencia en tal mercado, en tal industria, y al final todos nos podemos nutrir y aprender
de los colegas. Entonces Claro. creo que eso también es muy importante. Buenísimo. Oye, Gaby, vamos a ir como redondeando algunos aprendizajes finales, o sea, algo que nos quieras compartir, o sea, como temas puntuales que tú has trabajado en este tema de interculturalidad. O sea, ¿cuáles son tus principales aprendizajes en todo este proceso? O sea, ya nos hablaste de algunos, obviamente, pero, o sea, si tú pudieras resumir, o sea, hay algo que no hemos platicado que consideres súper importante en este sentido, ¿qué sería? Que es importante informarnos y asistir a estos webinars o talleres de interculturalidad, leer sobre interculturalidad, porque así podemos aprender más de nosotros y a lo que nos vamos a enfrentar y que podemos tener una vida armoniosa. Eso para mí es un aprendizaje y es algo que ahora también estoy aterrizando con toda la experiencia de viajar por el mundo, vivir en otro país. Eso es muy importante para poder tener una equidad y un equilibrio de salud mental, que eso es muy valioso. Algo más es de que es importante aprender idiomas, ya sea el idioma, algún idioma que te guste mucho o algún idioma del país donde te interese ir a estudiar, vivir, viajar o visitar, por lo menos conceptos básicos, pero si estás muy interesado en quedarte o estar en un lugar, aprender el idioma, no importa si estás en tu país de origen. Eso es bastante importante, encontrar tándems o gente con quien puedas hablar, porque no es solo tomar el curso, sino que necesitas tener un diálogo de la vida diaria o te puedes apoyar de ChatGPT también, ¿no? Claro. Eh, Otro es de que, pues de que tus deseos y sueños se pueden lograr, que tal vez tú piensas en el camino A, B o C, pero en el camino cuando vas avanzando hay otros caminos, el X, Y o Z, pero mientras tú tengas tu objetivo firme, tomas otros caminos, pero te van a llevar a ese, de una u otra forma, si realmente lo quieres, ¿no? De realmente apasionarte por lo que quieres. También entender cuando tengas frustraciones o tristeza o te sientas deprimido, pues date tu tiempo, pero solo date un par de días y no te quedes ahí estancado. Es muy fácil a veces decirlo y a veces nos cuesta salir, pero tenemos que encontrar una motivación, o sea, una motivación de algo. O sea, por ejemplo, yo cuando también llegué aquí, que vivía en casa de los suegros, tal vez me arrepiento un poco de que no me di mi tiempo de conocer más la ciudad, de tomar un curso de algo que me gustara mucho. Me empecé a presionar a aprender el idioma, a buscar trabajo y no me di ese tiempo para mí misma, como un tema personal, para poder tener ese núcleo de esa flama prendida en ti mismo. Y bueno, esos son como algunos puntos que podría compartir y que espero que a la gente le ayude. Y pues cualquier cosa también que nos puedan contactar. Y siempre es importante tener la mente abierta. Claro. Y a veces un rato hablabas de este sueño, ¿no? O sea, cuando tienes un sueño de que ir a otro lugar o algo, o sea, y al principio también lo hablábamos, ¿no? De cómo de repente te puedes frustrar. O sea, te imaginas algo, te imaginas la parte linda, ¿no? Es Europa, es otra cultura, o sea, imagínate poder viajar a toda Europa de manera muy sencilla, pero luego llegas y te enfrentas a estas situaciones y dices, puta, es que no, yo extraño México, ¿no? O sea, y eso, pues en esta situación, pero creo que nos pasa en muchos temas de la vida, donde de repente imaginamos una situación que va a ser increíble y cuando se da, pues no resulta como esperábamos al 100. Pero de repente es esta posibilidad, y lo habla con Aide también en otro capítulo, donde hablábamos de este proceso de sentirte incómodo y cómo logras sentirte cómodo dentro de esa incomodidad, ¿no? O sea, al final tus circunstancias cambiaron, ¿no? O sea, hoy de alguna forma tú decidiste formar una familia y entonces pues, ya no había como marcha atrás de alguna manera, ¿no? O sea, sí, sí había, pero era, o sea, como que habías aceptado el siguiente nivel del reto en donde pues te tenías que forzar de alguna forma a que eso funcionara. Y a lo mejor al principio pudiste huir, ¿no? Y decir, no, no, no es para mí esto, es muy complicado, no me aceptan, bla, 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 y decidiste tomar esa oportunidad, incluso prepararte para entender a una sociedad que no es la, o sea, distinta a la que tú te habías formado, ¿no? Que es este proceso de interculturalidad. O sea, no creo que muchas personas tengan estas formaciones ni busquen tenerlas, ¿no? Entonces, ¿cómo tú te preparas y te adaptas a esas situaciones y hoy, pues estás viviéndolo de una manera distinta? Entonces, creo que esa parte de los sueños y esta parte también de transmitir que no todo es lindo el 100% de las veces, y que al final tienes que recorrer un proceso y tú mismo cambiar esas perspectivas que tienes de la vida, ¿no? De alguna manera
irte moldeando y irte sintiendo incómodo y al mismo tiempo que esa incomodidad vaya transitando en un proceso de aceptación de alguna forma, ¿no? Sí, creo que en algún momento algo que pasa, y tiene un término que en este momento no recuerdo muy bien, creo que es algo como etnológico centrismo, que a veces uno hace como un berrinche y que dices, ah, en mi caso, es que en México la comida sabe más rica, es que en México siempre hay sol, es que en México tal cosa. O sea, sí, pero también aceptar y ver qué es lo lindo, lo que te guste del lugar donde estás. Ya sea que estés viajando, viviendo en otro lugar, pues también por algo estás ahí. Entonces, aprender a ver lo bonito que existe. O, por ejemplo, algo importante también es tener tus valores y tus raíces fundamentadas. Y eso es seguir en contacto con tu familia en tu país de origen, tener, no sé, decoraciones en este caso de México, tener tu piñata, tener tu alebrije, etcétera, aprender a cocinar. O sea, obviamente en México no sabía hacer, o sea, cosas básicas, pero aquí aprendí a hacer hasta pozole, pan de muerto, pastel azteca, etcétera. Wow. Y también, otra vez, es un aprendizaje y eso es parte de tu cultura y tu raíz, porque tu raíz sigue siendo tu valor familiar o tu valor educativo o tu valor de la gente con la que te formaste y creciste. Entonces, eso también. Y pues sí, a veces uno está incómodo, pero entonces es como, ok, ¿qué es lo que no te gusta? ¿O qué es lo que no me gusta? Y enfrentarte a eso o enfrentarte a tus miedos. O eso de aquí en Alemania, bueno, empieza a oscurecer en otoño, invierno a las 3 4 de la tarde y a veces en invierno hay días que no sale el sol. Pues no me gusta, pero bueno, ya aprendí, por ahí me dijeron que tome gotas de vitamina D, que antes no sabía que existían, que existen estas lámparas como tipo infrasolares o algo así. Tal vez invitar a tus amigos, hacer reuniones, ir a algún lugar que te guste, hacer algo que te guste, ir al mercado navideño, pues aprender a lo lindo de la vida, o bueno, ya aprendí a vestirme, o me puedo vestir con estas capas de suéteres que se ven padrísimas. Entonces es aprender como nuevos estilos, nuevas formas y aprender a estar cómodo, qué es lo que me hace cómodo, qué es lo que me hace feliz, poner lucecitas, estas lucecitas indirectas, pues eso, tener el árbol de Navidad mes y medio, 2 meses, pues ponlo, pues está bien. O sea, cosas que te hagan feliz, ponte cómoda. Traerte el chocomilk de México, pues también. Claro. Oye, y en términos de salud mental, y ya como última pregunta, Gaby, ¿cómo influye también todas estas situaciones que nos describes? O sea, las personas que llegan a un país nuevo, o sea, también este soporte emocional, de alguna manera, y buscar ayuda en una terapia, quizás es importante. ¿Cómo lo aplican? ¿Tú tuviste algún tema de, no sé, de a lo mejor un mini depresiones o ansiedad o cuestiones que al principio fue difícil manejar y que a lo mejor alguien te ayudó en este proceso? Pues sí, y es algo que no solo sucede al principio cuando llegas, o en mi caso cuando llegué a Alemania, son cosas que han sucedido en distintas partes de los últimos 7 años, en mi caso, porque al final sigues aprendiendo. O sea, tengo ahorita 42 años y la mayoría de mi vida viví en México, no viví en otro país. Entonces creo que de las cosas importantes que yo comencé a aprender es a crear comunidad y conocer gente de tu país o de culturas similares como las latinas o tal vez como la española. Y a veces va a haber amistades que funcionan, otras que no, otras que van a ser muy cercanas, otras que tal vez por compromisos no los vas a ver, etcétera. Pero la cuestión es de tratar de hacer comunidad. Eso es importante también para tener un equilibrio, porque en serio es hasta para contar historias, chistes, es como la alegría de la vida, ¿no? Entonces, eso también en temas de ayuda profesional creo que es importante. Por aquí la Embajada de México tiene a una ventanilla de apoyo psicológico o apoyo emocional. Entonces, yo he acudido a esa ventanilla. Por ahí tienen psicólogos bastante profesionales y especializados que ayudan a la comunidad mexicana y creo que sí es importante acercarnos a esos profesionales porque a veces por muchas ganas que uno tenga, a veces no tiene las herramientas o tal vez no tienes ya la fuerza mental o emocional
de salir adelante de algún tema. Aunque tengas a tu familia, a tus amigos, necesitas una persona externa que te ayude a tener este equilibrio emocional y con ello tener una buena salud mental. Claro, definitivamente, Gaby. Oye, pues de verdad, muchísimas gracias por esta conversación. No sé si tengas algún mensaje final o algo que quisieras compartirnos que no te pregunté. Pues no, básicamente eso. También algo que me gustaría mencionar es, y suena cliché, pero que la edad es solo un número, porque cuando estuve en mi viaje en motocicleta de la comunidad inglesa que conocí, había mujeres en sus 50, 60 años manejando motos, y no significa que tengas que hacer algo intrépido, pero desde aprender a andar en bici, si lo quieres hacer con tus precauciones también, pues lo puedes hacer. Entonces, pues como dicen, el cielo es el límite. Entonces, podemos hacer también lo que queramos mientras sea con prudencia y con respeto y con amor a uno mismo. Eso es importante. Y pues nuevamente mencionar estos temas de interculturalidad, que tal vez es un término que no es conocido, que es algo nuevo. Entonces, por ahí estamos personas como yo, que ahora estoy fundando mi Intercultural Expats, por si quieren visitar el Instagram, pero la cosa también es de que uno se informe, porque la información es poder en cualquier tema. Ok, perfecto, Gaby. Oye, ¿das algún servicio justamente para personas solo que están en Alemania o también personas que se mueven a otros países? ¿Cómo funciona este proceso contigo? Pues sí, mira, puede ser ya sea personas que vienen a Alemania o personas que van de Alemania a México, Latinoamérica o personas que van a algún otro país. Mientras hablen inglés o español, yo puedo darles talleres interculturales a través de plataformas en línea. Necesitaría conocer un poco como su caso para ver si van por trabajo, por relocación familiar, etcétera. Entonces, por ahí les puedo ayudar. Si están en Alemania, es presencial en Berlín, y si es en cualquier otra ciudad o país del mundo, puede ser en línea, virtualmente. Ok, y algo medio obvio, pero o sea, estas capacitaciones no solamente es para la persona que se muda, o sea, el trabajo, sino puede ser incluso para toda la familia, ¿no? También este setting de familias que ya van, ¿no? Que tienen hijos y que se van a financiar en otro lugar. También para los niños debe ser un proceso complicado, ¿no? Sobre todo cuando están en edades muy tempranas, que dejen a sus amigos, sus tíos, su familia, etcétera, y irse a un país totalmente distinto. Supongo que también son procesos complicados y totalmente diferentes, ¿no? Claro, o sea, principalmente, digamos, los adultos, en este caso los padres, son los que reciben los mayores recursos que pueden integrar y que pueden adaptarlos a su familia, pero para que tengan estas herramientas para ellos y para los hijos, sobre todo para hijos pequeños, no sé, de 2, 3 a 18 años, que es algo importante para la familia también. Entonces, creo que eso puede ayudar a que también siga habiendo una buena armonía intrafamiliar para todos. Ok. Buenísimo, Gaby. Pues muy bien. Nos compartías que tu Instagram, ¿en dónde te pueden seguir? Lo vamos a dejar aquí en... Pueden seguirme en mi Instagram, que es Intercultural Expats. En LinkedIn estoy como Gaby Fink y en Facebook también estoy como Intercultural Expats. Perfecto. Pues muy bien, Gaby. Pues no me resta más que despedirte con un fuerte aplauso de toda la Yay. audiencia de Hablando Sin Filtro. Y pues bueno, amigos, si les gusta este capítulo, por favor, denle like, compártanlo, suscríbanse al canal para que más gente reciba este contenido. Y pues bueno, Gaby, de verdad, muchísimas gracias. Nos vemos. Chao. Nos vemos. Muchísimas gracias, Carlos. Disfruté mucho. La vida no siempre es como nos la han contado. Atrévete a cuestionar tus creencias. Hablando sin filtro. Podcast.